Bueno, bienvenidos a todas y todos a la clase de inteligencia artificial en la gestión pública. Vamos a estar viendo en esta unidad sobre los procesamientos de habla como estudio de las interacciones mediante el uso del lenguaje. Soy la profesora Cecilia Duque. Estamos en la unidad 5, donde vamos a estar viendo justamente estos procesamientos del lenguaje coloquial para la interpretación de la inteligencia artificial. Bien. A partir de acá vamos a ver, lo primero es qué es el procesamiento del lenguaje natural. ¿Sí? Este procesamiento del lenguaje natural es la rama de la inteligencia artificial que se ocupa de la comunicación. ¿Cómo se puede programar un ordenador para que entienda, procese y genere lenguaje como una persona? El término originalmente se refería a la capacidad de un sistema para leer, desde entonces se ha convertido en un coloquialismo para toda la lingüística computacional. Las subcategorías incluyen la generación del lenguaje natural, la capacidad de un ordenador para crear comunicaciones propias y la comprensión del lenguaje natural, que es la capacidad de entender la jerga, las malas pronunciaciones, las faltas de ortografía y otras variaciones del lenguaje. Base a esto vamos a ver que existen diferentes modelos para el procesamiento del lenguaje natural. Tratar computacionalmente una lengua implica un proceso de modalidad matemática. Los ordenadores solo entienden los bytes y los dígitos y los informáticos codifican los programas empleando lenguajes de programación como C, Python o Java. Entonces, las lingüísticas computacionales se encargan de tareas de preparar los modelos lingüísticos para que los ingenieros informáticos lo implementen en códigos eficientes y funcionales, básicamente existiendo dos aproximaciones generales a los problemas de modelización lingüística. Por un lado, el modelo lógico, en cuanto a gramáticas, en el cual los lingüísticos escriben reglas de reconocimiento de patrones estructurales empleando un formalismo gramatical concreto, y el modelo probabilístico del lenguaje natural basado en datos. La aproximación es a la inversa. Los lingüísticos recogen colecciones de ejemplos y datos y a partir de ellos se calculan las frecuencias de diferentes unidades lingüísticas. A partir de ahí vamos a ver diferentes componentes del procesamiento del lenguaje natural. Por un lado, vamos a ver análisis morfológicos o léxico, que consiste en el análisis interno de las palabras que forman oraciones para extraer lemas, rasgos léxicos, unidades léxicas compuestas. Análisis sintáctico, que consiste en el análisis de la estructura de la oración de acuerdo con el modelo gramatical empleado. El análisis semántico, que proporciona la interpretación de las oraciones una vez eliminadas las ambigüedades morfosintácticas. El análisis pragmático, que incorpora el análisis del contexto de uso a la interpretación final, y que se incluye el tratamiento del lenguaje figurado como el conocimiento del mundo específico necesario para entender un texto especializado. Bien. Y a partir de entonces vamos a poder ver diferentes aplicaciones del proceso del lenguaje natural, como por ejemplo la generación del lenguaje natural, GLN o NLG, dependiendo de si se pronuncia en inglés, en el cual es la capacidad de crear un nuevo mensaje del lenguaje humano de manera autónoma. De manera resumida, lo que hacen estos modelos es escoger la información a reproducir. Reconocimiento y síntesis de habla, donde se procesan los mensajes de voz humanos, los transforman en texto, los completan la intencionalidad de los mismos. La comprensión del lenguaje natural, que es CLN o NLU, dependiendo también de su pronunciación en inglés. La parte de procesamiento del lenguaje natural, que se encarga de interpretar un mensaje y entender un significado e intención. El TDD para la traducción automática de textos, que es el TA, en el cual tenemos el multilingüístico en una barra conocer para la globalización de la comunicación humana. Se el sistema de conversión con PLN, en el cual los primeros sistemas tecnológicos de habla reconocidos en un conjunto morosio de palabras. Estos son, por ejemplo, los que hoy se aplican, como por ejemplo Siri o el asistente de Google.
También tenemos el PNL para recuperación y extracción de información. Los buscadores de Internet fueron las primeras aplicaciones masivas del lenguaje natural en el mundo. Con la aparición del Internet había demasiada información no accesible y hacía falta una herramienta que pudiera mostrar páginas mediante la búsqueda de palabras claves. El etiquetado morfológico, el sintáctico, el semántico. También podemos ver los procesamientos del lenguaje natural para respuestas automáticas a preguntas. Y este es el sistema que utilizó el sistema Watson de IBM, el cual se hizo famoso por ganar los mejores competidores de los concursos. Watson era uno de los más rápidos y exactos a la hora de encontrar las relaciones entre preguntas y respuestas. También vamos a ver el análisis de sentimientos en los textos, y eso se utiliza mucho en las redes sociales, sobre todo para los hates, por ejemplo en los Twitter o en Facebook. Aplicaciones en la detección de sentimientos o emociones. eh, es uno de los usos más novedosos en el cual el análisis de sentimientos y cada vez más empresas y profesionales de marketing están utilizando para ver cómo, por ejemplo, algunos usuarios reaccionan ante determinados mensajes, comentarios que pueden encontrar, por ejemplo, en las redes sociales. La detección de topics automáticamente con PLN, un requisito que es para la clasificación, reconocer temas dentro de un documento. Por ejemplo, la realización de resúmenes de textos automáticos, clasificación de documentos por categoría, y entre otros, como por ejemplo la detección de spam en los correos electrónicos. Por lo tanto, este tipo de aplicaciones ha generado muchos beneficios dentro del procedimiento del lenguaje natural, como por ejemplo el ahorro de tiempo al automatizar procesos que se realizan a mano, ya que la clasificación documental o la traducción de documentos con información repetitiva se puede agilizar con programas especiales. La agilización del trabajo de etiquetado manual también permitió de forma sencilla tomar decisiones relativas a un negocio o una crisis en un medio social. Se puede controlar más efectivamente si un sistema de escucha de opiniones en las redes detecta el problema rápidamente y puede dar soluciones. Y añade valor a tus soluciones incorporando eh, ciertas cuestiones. Por ejemplo, la tecnología PNL permite visualizar información semántica para ayudar a su mejor comprensión por los usuarios. Entonces, esto podemos dar ciertos ejemplos que se utilizan hoy en día, por ejemplo, en las historias clínicas digitales, clasificación de currículum, la detección de nombres de personas, entidades o lugares, clasificación de incidentes, búsquedas de Internet por voz, traducción automática de comentarios en foros. Y se está utilizando los traductores en muchos sistemas. Ahora bien, ¿cómo funciona este procesamiento del lenguaje natural? El procesamiento natural funciona a través de aprendizajes automáticos que se utilizan comúnmente por el Machine Learning. Los sistemas de aprendizaje automático almacenan las palabras y las formas en las que se unen como cualquier otra forma de datos, frases, oraciones y a veces libros enteros se introducen en los motores de Machine Learning, donde se procesan en base a reglas gramaticales, los hábitos lingüísticos de la vida de la gente. También los ordenadores utilizan estos datos para encontrar patrones y extrapolar lo que viene después. Cada vez que se busca algo en Google o en Bing, se está alimentando el sistema con datos. Y cuando hacemos clic en un resultado de búsqueda, el sistema lo ve como una confirmación de que los resultados que ha encontrado son correctos y utiliza esta información para mejorar la búsqueda en el futuro. Ahora, ¿cómo puede procesar los lenguajes naturales con la inteligencia artificial? El procesamiento del lenguaje natural en la programación en un campo de inteligencia artificial dedicado al desarrollo de técnicas que permitan a los ordenadores entender y procesar el lenguaje humano en todas sus variantes. Este campo ha sido muy importante durante años y gracias a ello hoy son más fáciles las tareas de clasificación de documentos, normalizar los textos, traducciones automáticas, reconocimiento de habla, entre otros. Ahora bien, en cuanto a esto, se han determinado formas para poder recuperar esta información.
La recuperación de información existe gracias a diferentes modelos que varían según su metodología, funciones o resultados. Entre ellos podemos encontrar el modelo booleano, en el cual es un modelo muy sencillo dentro del NLP, en el cual se basa la lógica booleana y teoría de los conjuntos. Este modelo es el más sencillo de desarrollar, ya que se utiliza cuando los términos de búsqueda son pocos. También tenemos el de índice invertido, en el cual esta estructura de datos más usada cuando crece el número de documentos y términos, lo que hace es que la matriz crezca y por lo general se convierte en una matriz Spears, lo cual quiere decir que hay muchos términos dentro, pero en la mayoría no son comunes entre todos los documentos. El modelo scoring, este tipo de modelo parte de la premisa de que no todas las palabras o documentos son iguales de relevantes y por esta razón el resultado que obtiene el usuario al hacer un query se debe organizar con base a la relevancia de los términos que concuerdan con lo buscado. El modelo espacio vectorial, donde cada documento se entiende como un conjunto de términos que se asocia a un vector para que se pueda organizar de manera espacial. De esta manera, dentro de un vector podrán encontrarse diferentes términos que cumplan con los requerimientos para su asociación. Y los preprocesadores de datos, en los cuales esta etapa recoge la documentación que servirá para solucionar los queries. Estos documentos son divididos en tokens con unidades mínimas de procesamiento. Después se identifican las palabras o términos que no son importantes para eliminarlos, se normaliza la información y se finaliza empleando técnicas que ayudan a reducir la dimensionalidad del vocabulario o llevarlo a su raíz a través de técnicas como streaming o lemmatization. Bien, ahora, ¿qué beneficios tiene este procesamiento del lenguaje natural dentro de la gestión pública? Que cada uno se puede determinar. Por un lado, una agilización en las tareas. Mediante esta correcta implementación y un buen software, la rapidez de la tecnología permite realizar tareas como búsqueda de manera mucho más ágil, cómoda y sencilla. Optimización de tiempo, simplificaba tareas, trae consigo una menor dedicación por parte del componente humano para su realización, la reducción de costes. Al poder dedicar menos tiempo a la realización de tareas, es posible que se deba dedicar una parte de la jornada laboral a dicho cometido, lo que abarata los costos del personal, ya que los trabajadores pueden abarcar más tareas. Insight, el análisis lingüístico permite revelar información muy valiosa y proporcionar un valor añadido al negocio y facilita la toma de decisiones. Al contar con una información tan amplia, ordenada y disponible, hace que se tenga una percepción aún mayor y se permite tomar decisiones de una manera más planificada. Y en cuanto a la toma de decisiones, un ejemplo es la utilización del Codex, que es un sistema de inteligencia artificial que traduce el lenguaje natural a código. Esta programación del lenguaje natural de inteligencia artificial está ayudando a programar en los lenguajes naturales y en julio del 2021, el año pasado, se lanzó este sistema, lo cual ayuda a programar hablándole a la computadora y podría ser en los próximos años una de las ventajas más significativas. El lenguaje de programación se puede clasificar en imperativos y declarativos. Aquellos que dan órdenes detalladas a las computadoras son los imperativos y por otro lado aquellos que describen los problemas son los declarativos. Dentro de la segunda clasificación se encuentra el problema de descripción e interpretación. Es decir, se intenta describir el problema frente a la máquina. Esta intenta interpretar la descripción y generar una solución automáticamente. Esta idea en inteligencia no es nueva. La programación declarativa con lenguaje natural era considerada como ciencia ficción hasta hace no mucho tiempo, y ahora se comenzó a abordar dicho desafío. En la perspectiva tradicional de la inteligencia, la programación funcional y la programación lógica pertenecen a la programación declarativa. Y el programador escribe una descripción del programa a resolver utilizando un lenguaje particular. Luego, un compilador genera el programa ejecutable. Sin embargo, estos estilos de programación están muy lejos de estar de la idea de proveer una descripción del problema capaz con el objetivo de que una máquina pueda resolver de forma automática. Este códex lo que tiene que es un modelo de lenguaje autorregresivo que emplea aprendizaje profundo para producir textos que simulan la redacción humana. Ahora bien, con respecto a esto,
hemos visto que es una herramienta en la cual la idea es poder que a través de este sistema, ¿sí?, se puedan resolver ciertos retos, como por ejemplo el poder darle un, un- una problemática y se pueda dar esa resolución a ese problema. Se habla de que hasta la actualidad se ha resuelto alrededor del 70% de los problemas considerados de 100 sobre muestras sobre estos problemas, por lo cual es una empresa que está en constante crecimiento y evolución. Bien, bueno, acá dejo una frase para analizar, que es: para comprender el valor del procesamiento del lenguaje basta que ver la importancia del lenguaje. Y eso creo que es fundamental. Ahora vamos a ver el procesamiento del lenguaje natural dentro de la gestión pública. Tengamos en cuenta que el uso de las tecnologías de inteligencia artificial y sobre todo las técnicas de procesamiento del lenguaje natural ya son una realidad, dado a su gran volumen de texto que suelen manejarse dentro de este dominio. Ha surgido un interés cada vez mayor dentro del procesamiento de los textos y para el desarrollo de aplicaciones inteligentes que puedan beneficiar a diferentes usuarios claves en el sector. Entre los posibles beneficiarios van a encontrarse diferentes, tanto en el área legal como en la parte administrativa, como ser abogados, juristas, administrativos públicos, empleados, diferentes sectores. Y si manejan estos textos administrativos con un alto contenido, también los textos de contratación pública o los convenios también van a ser aplicables a estos sistemas. Las líneas de trabajo más abordadas para el Estado, las cuestiones que incluyen la mejora de los sistemas de recuperación de información, las técnicas de extracción de información adaptadas al dominio, como el reconocimiento de entidades legales. Estos sistemas de preguntas-respuestas también, que se utilizan muchísimo. La clasificación de documentos también es un sistema. No obstante, pese a las oportunidades que supone el PLN para el sector público, todavía son pocos los estudios, recursos y herramientas en estos dominios, sobre todo que existen en español, por lo cual hace un detenimiento y un retroceso en cuanto a la capacitación. Ahora bien, existen diferentes retos respecto de eh, la aplicación del PLN en los diferentes sectores. Por ejemplo, vamos a encontrar que tenemos retos propios dentro del dominio, por ejemplo, en la amplitud del dominio en cuanto a la tipología textual. Cada tipo de texto tiene una funcionalidad, por lo tanto, reúne rasgos lingüísticos y estructurales eh, distintos. Por el otro lado, también otro de los retos es la variedad de grupos destinatarios, lo cual implica enfrentarse hay diferentes retos técnicos asociados a diferentes casos de uso. También los retos respecto a los rasgos lingüísticos propios del dominio, y eso referencia por ejemplo, la complejidad en cuanto al sintáctico semántico, fruto de la lingüística de algunas oraciones o el uso frecuente de latinismos o terminologías complejas. Así que podemos ver alguna documentación. Y también el reto relacionado con las técnicas de inteligencia artificial y el PNL respecto, por ejemplo, el número limitado de recursos y herramientas que se pueden adoptar a los dominios en general, las predominancias en inglés, eso también es una inquietud en cuanto a las capacitaciones, la adopción ralentizada, perdón, de las tecnologías en los sectores administrativos en comparación con otros sectores como por ejemplo sectores eh, de salud o por ejemplo en los sectores financieros, y la heterogeneidad en cuanto a los formatos en los que se encuentran estos datos. Y eso también habla en cuanto a la necesidad de profesionales, la necesidad de científicos de datos para poder trabajar con estos sistemas. Bien, otra de las cuestiones que hemos visto es en cuanto a la revolución que se ha dado dentro de la gestión documental, y eso es en cuanto, sobre todo, se ha
estado principalmente en lo que es, por ejemplo, los contratos, algunos artículos, correos electrónicos que hemos visto, que donde el proceso del procesamiento del lenguaje natural puede acelerar la toma de decisiones a través de la comprensión humana de ciertas documentaciones, como por ejemplo los contratos, la identificación de secciones, cláusulas u otros datos relevantes para los sistemas de registro u otros procesos, poder agilizar ciertas tomas de decisiones. Algunos sistemas que se están aplicando actualmente en la justicia y en los sistemas tributarios, lo que pueden hacer ante una gestión de un contrato, por ejemplo, es la identificación de cierta información, por ejemplo, fechas, nombres de locadores, obligatorio, direcciones de referencias catastrales, números de documento, valores, entre otros. Entonces hace una mayor agilidad en cuanto a la decisión y la posibilidad de que a futuro se aplique en otros sectores. Bien, como conclusión podemos determinar que el lenguaje natural nos va a permitir la designación en casos actuales de razones cerca de ellas, por desarrolladores o organizados, eh, a partir de la experiencia humana, y puede ser utilizado para analizar situaciones altamente complejas y de razones muy sutilmente. También el procesamiento del lenguaje natural tiene como objetivo fundamental lograr una comunicación máquina-humano similar a las comunicaciones humano-humano. Y en cuanto a esto, el Estado, para hacer frente a los retos tecnológicos y conseguir que el procesamiento del lenguaje natural se vea como una tecnología útil para la gestión pública, están surgiendo cada vez más iniciativas que fomentan su aplicación práctica. Y creo que, como siempre les digo en cada conclusión, estamos en un proceso de evolución y de revolución. Eh, Estamos en un punto donde todavía estamos a tiempo de ir capacitándonos, de ir preparando y de ir aceptando la tecnología, incorporarla a nuestra vida y a nuestra sociedad, y sobre todo el poder fomentarla, y que principalmente para la sociedad, ¿sí? Eh, sea una posibilidad de crecimiento. eh, Hablamos siempre en este punto de evolución también, y de aceptarla, así que eh, creo que hay que fomentar mucho eso, la posibilidad de no solamente de adquirir estas tecnologías, sino también de estar preparados para ellas. Así que bueno, finalizando acá la capacitación, espero que les haya gustado y nos vemos en otra clase. Así que un saludo para todas.